Buenos, buenos días, compañeros. Mientras va ingresando todo el resto de los que conforman parte de nuestra clase de Derecho Constitucional, uno, vamos poniendo nuestros datos, por favor, en lo que es en nuestra plataforma Zoom de la universidad, por favor, aquí. Vayan poniendo sus datos mientras va ingresando el resto. Esperamos unos cuantos minutos más a que pueda ingresar el resto de los compañeros y así comenzar con nuestra clase de Derecho Constitucional 1, por favor, ¿ya? ¿Cómo están, compañeros? Creo que han ingresado y han vuelto a salir. Bueno, estamos con un horario un tanto irregular, obviamente porque estamos en una clase de reposición de lo que es esta materia de Derecho Constitucional 1, compañeros, ¿ya? Así que con la finalidad también de no acarrearles demasiado tiempo, vamos a tratar de acortar la clase lo más posible y así ya con regularidad dar continuidad a lo que es nuestra clase en la semana que viene, pero de forma más regular, ¿no? En forma más continua, ya estando todos en los horarios que nos corresponde. Es por eso que en esta clase la estamos nada más reponiendo del día de ayer. Bueno, compañeros, para comenzar, ustedes ya tienen en digital, creo que se los he enviado ya el libro, nuestro, nuestro libro digital. Déjenme ver, pueden confirmar tal vez ustedes mismos, ya se les ha enviado. Sí, ya tenemos nuestro libro digital. Ustedes, en este caso es un dossier, como les he venido refiriendo, el cual ustedes tienen que dar seguimiento respecto a los temas de avance que nosotros tenemos dentro de nuestra clase. Para eso, compañeros, ya les voy a pedir que nos remitamos, en primera instancia, les había referido yo, déjenme ver, está aquí, ya saben ustedes, ¿no? Entonces, estamos tema 1, lo que son los aspectos generales de lo que es el derecho constitucional. Ya, ustedes tienen que irse anotando, compañeros, lo que nosotros vayamos a referir dentro de las clases virtuales, tienen que tener siempre sus apuntes al lado con la finalidad de poder ir además tomando en cuenta todo lo que aquí en la clase se pueda llegar a hablar, todo lo que sea necesario que nosotros tengamos que estudiar
el día de la evaluación. Así que por favor les voy a pedir siempre que estén al lado de sus apuntes y al mismo tiempo pueden hacer seguimiento con nuestro texto de Derecho Constitucional. Bueno, tema 1 entonces, compañeros, aspectos generales del derecho constitucional. Dígame, compañero, ¿alguien quería hablar tal vez? ¿Cómo se llama el título del tema? Aspectos, tema 1. Los aspectos generales del derecho constitucional. ¿Cuáles son esos aspectos que nosotros tenemos que abarcar, compañeros? Tenemos que hablar tal vez un poco de lo que es la definición del derecho constitucional. ¿Qué diferencia tiene con lo que ustedes ya han hecho el estudio de lo que es el derecho en sí? ¿No? Ustedes ya deben saber qué es derecho. No estamos hablando del término en sí, como si este pudiese ser definido como algo recto, ¿no es cierto? Que seguramente ya ustedes han visto en las diversas materias que ya han ido avanzando, conforme es introducción al derecho, filosofía jurídica y otros temas que vienen de la mano a lo que es el estudio del derecho. Pero esencialmente nos tenemos que abocar en primera instancia al término de lo que es el derecho constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional, compañeros, para cada uno de nosotros? ¿Cómo es que nosotros deberíamos entender qué es el derecho constitucional? Ya habla algo de constituir, ¿no? Constitucional, que constituye algo, tal vez, podemos asumir así. Nosotros vemos al Estado que está conformado de normas, las cuales, bueno, siguen ingresando algunos compañeros, las cuales obviamente tenemos que asumirlas como que vienen a regular a este Estado del cual nosotros somos parte. Debemos entender al derecho constitucional como un conjunto de normas de un Estado específico, del nuestro, y de cada uno de los estados que obviamente conforman de manera global el mundo, ¿no es cierto? Nosotros veíamos tal vez al derecho constitucional con anterioridad al estudio de lo que nosotros estamos viendo históricamente como un derecho estatal, un derecho del Estado, un derecho político, pero que sin embargo nosotros desde siempre tenemos que entender al derecho constitucional como una norma suprema que viene a regular un Estado. Y que además este es parte de lo que es el derecho público interno. Dentro de la organización que ustedes han debido ya ver, un momento aquí, nosotros tenemos, por ejemplo, saben que nos estamos abocando, estamos en la pantalla con lo que es nuestro texto dossier. Hablamos del derecho en sí, qué abarca, qué relación tiene con el derecho constitucional. Y obviamente nosotros estamos hablando de un tema específico, como es el derecho constitucional. Vamos a ubicar un poco, tal vez adelantándonos, y ustedes obviamente ya han debido ver esta clasificación de lo que es el derecho y cómo está estructurado dentro de un Estado. Acá tenemos, estamos viendo acá en la pantalla, dice derecho público. Obviamente el derecho público se divide en derecho interno y externo, el derecho público privado además, que de la misma forma se divide en interno y externo, y tenemos que ubicar dónde está actualmente dentro de lo que es el derecho constitucional. Hablamos de un derecho público interno, el cual está, dentro del cual está el derecho constitucional, conjuntamente con el administrativo, el penal, el procesal, eclesiástico, y obviamente el externo, que hablamos de un derecho internacional público, ¿no es cierto? Tal vez por orden de importancia y prelación se hace mención en primera instancia a lo que es el derecho constitucional, que lo estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, el derecho constitucional, compañeros, para que nosotros lo podamos ubicar mejor dentro de lo que es el derecho, se encuentra dentro del derecho público interno.
debemos asumir que el derecho constitucional va a venir a organizar jurídica y políticamente al Estado. Y hablamos de ese aspecto jurídico, compañeros, porque está, bueno, en este momento no estoy con mi Constitución Política del Estado física, que ya les he recomendado también, ustedes váyanse comprando la Constitución. Los que no tienen, tal vez ya ustedes ya la han usado. Es nuestro deber como ciudadanos siempre tenerla a la mano y conocer además cuáles son los aspectos que nos viene a abordar la Constitución Política del Estado como norma suprema. La organiza jurídicamente porque está estableciendo un código y la regula políticamente a este Estado. Como nos decía Dermisaki, ¿no? Que es en base a esas relaciones sociales que existen dentro de un Estado específico, el cual es este derecho constitucional el que va a venir a englobar y el que va a venir a regular esa sociedad. Nos dicen, ¿no? Dichas normas, perdón compañeros, hay algunos todavía que siguen ingresando a nuestra clase. Está bien, estamos dentro del lapso de tiempo. Ustedes saben que iniciamos un poco antes con la finalidad también de que todos puedan ir ingresando, ¿no? De que estén atentos a poder ingresar, entonces no hay ningún problema. No se olviden, todos los que están ingresando recién, por favor, vayan viendo de poner sus datos, por favor, para la asistencia en nuestra sesión de Zoom, como les iba diciendo, ¿no? Entonces, hablamos de Misaki, que nos ha dado el parámetro esencial de esa organización jurídica y política dentro del Estado, que obviamente va a venir a regular a la sociedad que es parte de ese Estado. Todas las constituciones políticas de un Estado están estructuradas de la misma manera, más sin embargo, ustedes ya tienen que conocer que están adecuadas al tipo de sociedad que están regulando. No todas las sociedades tienen el mismo tipo de cultura, compañeros. Y es por eso que siempre se adecúan nuestras normas a la sociedad dentro de la cual nosotros, o a la cual nosotros pertenecemos. Nos dicen, ¿no? Estas normas vienen a tener un tipo de competencia suprema dentro del Estado. Hablamos de la Constitución, obviamente. Y que de cierta manera además tiene un aspecto político que desde siempre está inmerso en lo que es el derecho constitucional. Porque hablamos de un Estado de Derecho en el cual va a venir a regir un partido político que va a venir a gobernar a lo que es concretamente este Estado, este país, dentro de los límites obviamente geográficos que tiene el mismo, de aplicación obligatoria. Eso como un preámbulo tal vez de lo que es el derecho constitucional y al mismo tiempo, compañeros, lo que yo también quiero que ustedes estén ingresando también, algunos compañeros, a ver ya, lo que yo también quiero que ustedes entiendan, tal vez ya deberían saber, ustedes ya han visto tal vez incluso la etimología de la palabra de lo que es el derecho, de qué voz latina viene. Sin embargo, no está de más que tal vez podamos enunciar un poco de lo que es la etimología de esta palabra respecto a lo que es constitución. ¿Ya? Ya lo hemos ubicado donde está el derecho constitucional, lo estamos viendo en la pantalla. Sin embargo, también nosotros tenemos que ver de dónde viene esta palabra. ¿Por qué utilizamos la palabra de constitución específicamente para referirnos a esta norma suprema, tal vez que vamos a ingresar al análisis más profundo en lo que es el derecho constitucional 2? Se le atribuye, ¿no? Dice, a esta palabra, obviamente, desde siempre viene de una voz latina, de la voz latina por si acaso, constitutio, ionis además que nos vienen a referir los autores, esto obviamente está en nuestro dossier por si acaso, que viene a constituir algo, como les iba diciendo, viene a establecer algo. Que además esta voz latina deriva del verbo constituere, que también viene del latín, que viene a llegar a significar algo que está constituido, algo además que debemos entender que es aplicado al Estado, del cómo está hecho el Estado.
o cómo está constituido ese Estado. Esa evolución de esta palabra, compañeros, que es de manera fundamental, y yo les he venido diciendo en la anterior clase ya dentro del preámbulo que nosotros hemos tenido al ingreso de esas clases de Derecho Constitucional, de que tenemos que entender muy bien no solo de dónde viene la palabra, sino de qué manera se ha ido en los tiempos necesarios constituyendo, abarcando constituciones, abarcando derechos, abarcando todo tipo de situaciones las cuales van a venir a ser reflejadas en una constitución actual dentro del ámbito social que nosotros tenemos en nuestro país. Yo les he venido refiriendo que teníamos que ingresar, tal vez históricamente hablando, a los temas, a abarcar tal vez un poco de la historia de lo que es el derecho constitucional francés, tal vez de manera esencial, el derecho constitucional norteamericano, el derecho constitucional inglés, tal vez en primera instancia, que vamos a enunciarlo y como les he dicho, vamos a tratar de utilizar algunos videos con la finalidad de que ustedes puedan ver mejor de qué estamos hablando, que les puedan ayudar a entender mejor por qué estamos estudiando la evolución de lo que es el derecho constitucional. Ya para qué, ¿no? Podrían decir algunos. Ya es un tema pasado, no. Nosotros como abogados tenemos que entender de dónde viene el derecho constitucional y hacia dónde está dirigido. ¿Y por qué es tan esencial para nosotros el estudio de este derecho constitucional? ¿Por qué es tan esencial? ¿Por qué tanto se preocupa el docente de tener que explicar esta situación? Si sabemos que existen ya leyes y bueno, tal vez yo ni siquiera vea nada de constitucional porque me voy a dedicar o me voy a especializar en materia penal. Porque tal vez tenemos algún pariente que es abogado y bueno, me gusta a mí, como les iba diciendo, ¿no? Tal vez como ejemplo un tanto jocoso, les decía, no, yo he visto esas películas, me gusta ver de casos, me gusta ver de defensa penal, me gusta ver de acusarlo. ¿Para qué voy a ver y voy a entrar a estudiar una materia que tal vez no es de mi interés? Y no es así, compañeros. El derecho constitucional está basado en lo que actualmente ustedes, y obviamente tenemos que entenderla, como el punto de partida para el estudio del resto de las materias que componen el derecho. Derecho civil, y nosotros lo estamos viendo acá en la pantalla, el derecho civil, el administrativo, procesal, ¿no es cierto?, el comercial, minero, todos esos van a venir a derivar de lo que es el derecho constitucional. Porque van a abarcar y la Constitución nos va a dar los parámetros necesarios para poder entender mejor cada una de esas leyes. ¿Y por qué sería tan importante el tener, o tan relevante el hecho de que se vulnere un derecho constitucional? Más allá de que se haya cometido un delito. Tal vez que se haya vulnerado derechos humanos. Este estudio que nosotros vamos a abarcar, compañeros, van a entender poco a poco, conforme vayamos avanzando, la importancia que tienen para poder desarrollar. Entonces, vamos a estudiar la historia un poco de lo que es la evolución respecto al derecho constitucional inglés, norteamericano, el francés, además el europeo, ¿no? El derecho constitucional español, que también nos viene a un poquito a ayudar a entender esta evolución y de dónde nosotros tenemos actualmente esta constitución. Los tipos de constituciones además que nosotros tenemos para poder abarcar y de cierta manera entender mejor de dónde viene nuestra constitución. Ayer celebrábamos un grito libertario, 6 de agosto, compañeros, y es por eso que no nos pasó clases, obviamente. Feriado nacional. La importancia además de que nazca de esa revolución y que se nos haya otorgado una constitución. Celebramos el hecho de tener actualmente una norma que nos venga a regir como sociedad. Celebramos el hecho de que exista una norma que haga respetar los derechos de todos nosotros como ciudadanos. Como dicen algunos docentes, ¿no? De todos los estantes y todos los habitantes del Estado plurinacional, que ahora bien es denominado Estado plurinacional. Y vamos a ver esa evolución de las constituciones, hasta llegar a la Constitución del 2009, que es la que actualmente nosotros vemos plasmada, la que actualmente utilizamos en el derecho constitucional,
en el estudio del derecho constitucional y vamos a ver por qué ha evolucionado y de qué manera se ha adecuado a lo que son los nuevos tiempos, donde ha elevado o tal vez podemos ver que ha puesto mayor énfasis también en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, ¿no? Como bien nos viene a referir la Constitución del 2009. Entonces, ustedes ya tienen que ir viendo, compañeros, de la importancia del estudio que ahora yo les estoy mencionando. Y que no necesariamente veamos de que, bueno, ya hemos visto, ¿no? Introducción al derecho y, ay, no me dio, ¿no? Así hemos hablado de, tal vez derecho romano. ¿Qué sentido tiene? Pueden decir, ¿no? No es así. Y espero que no me estén diciendo eso, ¿no, compañeros? Cuidado. Bueno, como les he dicho, vamos a tratar de cortar un poco los tiempos de las dos sesiones, compañeros, para también no irrumpirlos en sus deberes, tal vez con la familia, y otros seguramente ya están empezando a salir a almorzar o a almorzar ya en sus domicilios. Entonces, de esa manera vamos a tratar un poquito de un momento, por favor.
van a disculpar, compañeros. Están con una situación acá. Bueno, mi internet también medio. No sé si me escuchan bien. Me sale que es inestable, no sé qué situación. Esto es de Viva. Un poco complicada la situación con las empresas telefónicas también, ¿no? Tenemos que hacer valer nuestros derechos entonces, compañeros. Pasamos a ver lo que son las fuentes del derecho constitucional. Vamos a hablar las fuentes, de dónde viene, quiere decir la fuente, el inicio, de dónde está jalándose este término, de dónde viene y de qué manera nos va a beneficiar el estudio del derecho constitucional. Hablamos de las fuentes del derecho constitucional entonces. ¿Qué implica el tener que hablar de una fuente, compañeros? ¿Ya? Como un principio tenemos que asumirlo, la fuente, ¿de dónde nace? Como veíamos, ¿no es cierto?, las aguas de Silala, que había un conflicto, que ahora ya nada se habla, creo que hay un acuerdo, nadie sabe nada. Nace de una fuente interna del mismo país y no de un río que pudiese estar atravesando todo un país para llegar a otro. El inicio, el origen, compañeros. A eso nos remitimos con lo que es la fuente. Dígame, compañero. Bueno, licenciado, antes que pasemos a ese tema, un poquito yo quisiera que nos explique más sobre el derecho que estaba explicando público internamente, cómo está manejado, porque no traté de entenderlo muy bien, digamos. ¿Cuál es su duda concreta? A ver, respecto al estudio del derecho constitucional en sí o al derecho como bien nosotros lo conocemos. Como bien lo conocemos, digamos, dijo usted que el derecho está implantado, el derecho público internamente, digo, después dijo que está organizado políticamente, jurídicamente, y se Claro, regula pero ya. políticamente dentro de una sociedad o un espacio geográfico. Sí, sí. O sea, lo que nosotros queremos abarcar, compañeros, dentro del estudio de lo que es el derecho constitucional, ¿no? Si bien nosotros estamos definiendo lo que es el derecho constitucional, les he referido que nosotros tenemos que ubicar también dónde se encuentra dentro del estudio del derecho el derecho constitucional. Porque no podemos asumir de que el derecho, y estamos por eso viendo en este momento esta clasificación de lo que es el derecho, ¿ya? Acá en pantalla lo estamos viendo, dónde se encuentra el derecho constitucional. ¿No es cierto? Que si bien el derecho constitucional, ya hablando solo de lo que es el derecho constitucional, ¿ya? Hablamos de un derecho estatal, un derecho político, tal vez interno, como tenemos que verlo así. La forma en la que está organizado jurídicamente y políticamente un Estado, como nos decía Dermisaki, ¿no? En este caso, lo que hemos hecho ha sido ubicar al derecho, dentro de lo que es el derecho, dónde se encuentra nuestro querido derecho constitucional que ahora mismo estamos analizando. Hablamos de un derecho público interno. Dentro del derecho ustedes han debido ver ya esta tabla, dentro del estudio de lo que es el derecho. Por eso les decía, introducción al derecho, filosofía jurídica, ¿qué más? Introducción al derecho, filosofía jurídica, tal vez cada uno de los docentes obviamente les ha debido explicar ya de dónde viene la palabra derecho, de inicio, ¿no es cierto?, para ingresar al estudio de lo que es la materia dentro de nuestra universidad, obviamente, ¿no? Entonces, al haberlo ubicado al derecho constitucional, lo tenemos dentro de lo que es el derecho público interno, ¿no es cierto? Ya yéndonos específicamente al estudio de lo que es el derecho constitucional. Ahorita solo vamos a hablar de lo que es el derecho constitucional. Ya no dentro de los preámbulos o inicios de lo que es el derecho en sí, ¿no? Que viene la palabra de la voz latina directum, ¿no es cierto? Que quiere decir recto. Sino más bien nos estamos abocando al estudio específicamente de lo que es el derecho constitucional. Y el derecho constitucional, compañeros, es algo que obviamente, como lo hemos visto tal vez, hablando de la palabra etimológica, de la voz latina, ¿no?, la cual nosotros ya hemos referido, viene de algo que significa constituir, que podemos verlo ya dentro del estudio de lo que es el derecho constitucional, dentro de lo que conceptualmente podemos nosotros entender como algo que tiene que venir a organizar un Estado,
algo que tiene que darnos los parámetros tanto políticos como jurídicos. Y es por eso que les decía que está constituido y organizado jurídicamente mediante un código más de estudio dentro de lo que es el derecho, dentro de lo que engloba el derecho. Porque si nosotros nos remitimos nuevamente a la tabla que nosotros, bueno, en este caso, a lo que nosotros estamos viendo como esta clasificación de lo que es el derecho, también abarca el derecho a lo que es el estudio del derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal, ¿no? Y además de un derecho público externo, como es el internacional público, que obviamente ustedes en cada una de las materias los van a ir desarrollando. Entonces, en ese sentido yo me estoy refiriendo y remitiendo a lo que es esto que nosotros estamos avanzando. Obviamente de manera principal tenemos que asumir y tenemos que entender que lo que tenemos que ver es el derecho constitucional. Y que obviamente está desde el punto de vista, desde todo punto de vista, debemos entender ese derecho constitucional como algo que está organizado jurídica y políticamente dentro de nuestro Estado, dentro de los parámetros geográficos, tal vez ustedes quieren. Y es así como nos viene a definir también Dermisaki, como les he venido diciendo muchas veces, ¿no? Ahora, de este derecho constitucional, debemos entender que existen, están ingresando algunos compañeros más, a ver, debemos entender que existen fuentes de donde ha nacido lo que es el derecho constitucional y es algo que nosotros tenemos que también entender para poder conocer cómo es que ha nacido y además con qué finalidad también ha venido a nacer, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fin, pues, del derecho constitucional? ¿Qué tan importante puede ser en el estudio para todos nosotros, que ustedes para, como futuros abogados? Y actualmente, para nosotros como abogados, ya la aplicación de todo lo que esta constitución política de Estado nos pueda venir a referir. Entonces es por eso que nos estamos remitiendo a lo que son las fuentes del derecho constitucional en este momento. Una fuente de inicio, de principio, que es de donde tiene que surgir el derecho constitucional, está relacionado con el estudio del derecho en sí que ustedes ya han visto. Y en ese sentido, compañeros, ustedes han debido hablar qué es la ley, la jurisprudencia, ¿no es cierto? La costumbre, la doctrina, la historia, que son fuentes del derecho, que ustedes ya han estudiado. Es por eso que se les ha hecho la prueba diagnóstica. Ustedes ya han hecho la prueba diagnóstica, ¿no, compañeros? No sé si alguno me puede referir, no recuerdo bien, o no les he hecho hacer mi prueba diagnóstica. No, licenciado, pero él subió en la plataforma, yo sí lo hice. ¿Ya lo, ya lo has hecho? Bueno, vamos a abocarnos a hacer en la segunda parte de nuestra sesión lo que es la prueba diagnóstica. Es esencial. Por eso necesito medirles en conocimiento. No, la prueba diagnóstica está direccionada a eso, compañeros. No a molestarlos, no a cargarles tiempo, sino a poder ver realmente de que cada uno de ustedes tenga ya los conocimientos necesarios para ingresar especialmente a esta materia, ¿no? Entonces, dentro del estudio de derecho, como les decía, hemos debido ver estas fuentes, ¿ya? Fuentes de donde nace el derecho constitucional y obviamente que tienen relación con las fuentes de inicio de lo que es el estudio del derecho o de lo que ha venido a ser el estudio de lo que ustedes de manera general están viendo como el derecho. En primera instancia nosotros tenemos que asumir, les voy a enviar, compañeros, y obviamente, ya les he dicho, ¿no? El dossier es un compendio de textos de diferentes autores que nos vienen a ayudar a entender cada uno de los temas que nosotros vamos avanzando. Y no quiero que lo vean como que este docente, miren, nos está dando textos que bueno, para leerlo voy a necesitar más de un semestre, tal vez, ¿no? No es así. Cada uno de los temas y textos que están englobados en un dossier, obviamente vienen a referir desde el punto de vista de cada uno de los autores estos temas. Y es por eso que yo les voy a remitir también, en este caso, lo que es un manual de derecho constitucional también, que prácticamente me gusta a mí este autor que es Boris Wilson Arias, que da cursos también actualmente en la ciudad de La Paz y creo que en Sucre.
muy buen docente, el cual nos va a ayudar a entender mejor de lo que nosotros también estamos hablando y tal vez nos pueda dar mayor amplitud de conocimiento para que ustedes puedan entender de lo que estamos nosotros avanzando en este momento. Lo que vamos a hacer ahora, compañeros, ya vamos a terminar de por lo menos ver unas fuentes. Estamos viendo lo que son las fuentes del derecho constitucional, pero me preocupa porque no les he hecho hacer la prueba diagnóstica. Sí la he habilitado ya desde desde esta semana, no recuerdo si desde el día jueves, ¿no? Ya les he habilitado a todos en la plataforma Moodle de la universidad para que puedan ingresar y dar la prueba diagnóstica. Es necesario que la puedan rendir. Vamos a hacer que la segunda sesión de nuestra clase virtual pueda ser el llenado, o en este caso, la resolución. Resuélvanme, a eso me voy, el examen, que obviamente no tiene, por si acaso, no se puede cuantificar la nota respecto a esa prueba diagnóstica, pero que es de rigor para poder dar continuidad dentro de la universidad, el llenado, o en este caso, responder ese cuestionario. Entonces, por favor, lo vamos a hacer en la segunda sesión. A todos los que están presentes, compañeros, está habilitado hasta el día de hoy, creo yo, nuestra prueba diagnóstica. Déjenme ver, estamos acá. Creo que está hasta el día de hoy, hasta las 9 de la noche. Entonces, háganlo. Yo les estoy dando el parámetro amplio. Acá, por ejemplo, nuestro compañero ya lo ha resuelto. Más bien muy agradecido de que esté atento porque todavía no estoy actualizando en la plataforma como estamos acá en una segunda clase y recién nos han habilitado el día miércoles ya de manera total el ingreso a las plataformas. Vamos a subir todos los que son los textos de apoyo. También les voy a subir algunos otros textos digitales para que ustedes puedan, compañeros, a empezar a leer y hacer seguimiento a lo que nosotros estamos viendo en el avance de las clases. Entonces, todo lo necesario se les va a subir. Se les va a subir los links también de los videos que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando, que de cierta manera nos ayudan a hacerles entender del por qué la importancia del estudio del derecho constitucional, especialmente en esta primera parte. Porque la segunda parte, que también acá su docente seguramente, y espero que sean mis alumnos, también estudiantes, en esa segunda parte, vamos a obviamente hacer de que entiendan mejor ya desde el punto de vista del estudio de lo que es la Constitución del 2009. Bueno, compañeros, nos volvemos a conectar, por favor. Se está acabando nuestra sesión. Yo les envío el link para que puedan ingresar, ¿ya? Y ahí terminamos de conversar y ya saben, nos abocamos a hacer la prueba diagnóstica en la plataforma. Les envío unos momentos, por favor.